Bueno, les pido un poquito más de su tiempo para terminar de ver este punto uno de la unidad uno de nociones de economía. Habíamos quedado en esta clasificación, habíamos dicho que hay necesidades infinitas, recursos muy escasos y la cuestión de definir o de tomar decisiones, ¿no? De qué necesidades, qué necesidades se satisfacen y con qué recursos. Entonces, en una clasificación de las necesidades podemos hablar de necesidades humanas y de necesidades económicas, como bien lo dice el slide, ¿no? O sea, desde siempre el ser humano siente necesidades de diverso tipo. Alimentarse, protegerse de las inclemencias del tiempo, vestirse, tener un techo, etcétera. Todas ellas son propias de la persona y esas se califican como necesidades humanas. Las necesidades humanas pueden ser infinitas, no solo son las necesidades básicas, diríamos, ¿no? Se manifiestan, o sea, ¿qué es una necesidad? Es una apetencia que una persona experimenta que le provoca un desequilibrio psicofisiológico. El sentimiento de carencia, o sea, del no tener y de necesitar, hace que requiera para lograr la satisfacción de una persona o de un objeto. O sea, que esa persona necesite de otra persona o de un objeto para satisfacer esa necesidad, esa apetencia, ese desequilibrio psicofisiológico, diríamos, ¿no? Por ejemplo, la sed provoca la necesidad de beber. Pero hay que tener mucho cuidado porque, aunque las necesidades responden a una exigencia biológica, diríamos, y o puede también responder a un deseo del factor de tipo social o ambiental, existe una marcada diferencia entre la necesidad y el deseo, ya que o sea, el deseo es promovido por la voluntad en cuanto a la apetencia de algo, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo necesitar hidratarme que necesitar un helado de chocolate con almendras, diríamos. Para nada. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno define la necesidad y separar lo que es la necesidad del deseo. Entonces, la necesidad o la sociedad humana, diríamos como un conjunto organizado de personas, tiene que realizar, como bien lo habíamos visto en la clase, en esta charla, diríamos, las actividades necesarias para disponer de los instrumentos adecuados para satisfacer sus necesidades. A estos instrumentos se los denomina bienes, mientras que a los bienes de carácter inmaterial se los denomina servicios. Y la acción de adquirirlos o de disponer de ellos se los denomina consumo. Pregúntense ustedes y hagan, ¿no es cierto?, el ejercicio de diferenciar lo que es un bien de lo que es un servicio, ¿no es cierto? Y tener en claro lo que es en sí el consumo. Bueno, este slide un poco ya lo hemos visto, lo que es la economía, una ciencia social que hemos hablado, los grupos de pensadores y las teorías que también hemos hablado, ¿no es cierto? Y aquí sí es importante, yo les he dejado en la unidad 1 para que se orienten, algunas preguntas guías que pueden servir también después para el examen integrador, ¿no? Desde ya les aviso, vamos a tener un examen integrador que ya lo vamos a poner, ¿no es cierto?, en los avisos. Pero fíjense en las preguntas, las voy a poner en voz alta porque tenemos muchos alumnos que tienen algunos problemas audiovisuales, entonces para aquellos, sobre todo para aquellos que tienen problemas auditivos o algunos inconvenientes auditivos, les voy a leer las preguntas que sirven para guía, no significa que eso vamos a tomar, no digan la doctora Moikens dijo que esto vamos a tomar en el examen integrador, pero sí les puede servir para guía. ¿Cuáles fueron las primeras formas de subsistencia de los hombres? ¿Qué es la productividad? ¿Qué es lo que permite la generación de excedentes? ¿Cómo se relaciona la generación de excedentes con la división del trabajo? ¿Qué implica el paso de la propiedad social de los medios de producción a la propiedad privada de los mismos? ¿Qué son las clases sociales? ¿Qué papel cumplen los estados nacionales en la economía? ¿De qué se ocupa la ciencia económica? ¿Por qué la economía es una ciencia social, ciencia social a pesar de que requiere de algunos saberes matemáticos? ¿Qué papel cumplen los economistas en la vida de las sociedades? ¿Por qué es importante el punto de vista o la mirada del economista? Antes del régimen capitalista, la producción se guiaba por las necesidades de la sociedad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se podría relacionar con el concepto de bienes de uso?
qué diferencia a las sociedades previas al capitalismo de la sociedad capitalista y qué diferencia a las sociedades previas de... perdón, es la misma. La pregunta 14 y la 15 la repetí. Les pido disculpas. Lo que ustedes no tienen acá en esta slide o en estas filminas también es, pero sí lo tienen dentro del punto 1, unidad 1, dentro de la bibliografía, son algunas actividades. Por favor, revisen, están como A, B, C, D, y les sugiero que intenten hacer estas actividades. Por ejemplo, realizar una línea del tiempo, acá las tengo yo anotadas, realizar una línea del tiempo que integre las distintas etapas de la historia en relación a cómo el hombre ha garantizado sus medios de subsistencia, o sea, lo pueden dividir en la antigüedad como sociedad esclavista, en la edad media como sociedad feudal, en la edad moderna como sociedad capitalista, y respóndanse para cada época quién se queda con los excedentes, quién realiza la producción y quién gobierna. Otra tarea u otra actividad que les sugiero hacer es realizar una investigación acerca de algún caso histórico de conflicto social relacionado con la economía. Puede ser un conflicto entre obreros y patrones, entre campesinos por la tierra, entre trabajadores, por ejemplo, de hospitales y organismos públicos, entre empresarios contra el gobierno, entre terratenientes contra el Estado que les pone impuestos. El objetivo es que ustedes, las y los estudiantes, identifiquen el eje del conflicto, comenten las causas del hecho y sus consecuencias. Otra actividad que les va a resultar muy interesante también y que suma, diríamos, para comprender mejor esta unidad 1, es trabajar con algunos conceptos que se mencionan en este capítulo y que son centrales para esta disciplina, ¿no? Pueden trabajar intentando definir estos conceptos en función de lo que se explica en esta unidad. Por ejemplo, qué es la mercancía, qué es el trabajo, qué es la producción, qué es el comercio, qué es la inversión, el dinero, las materias primas, qué es la división del trabajo, qué son los impuestos. También está bueno que elaboren, por ejemplo, una entrevista a un miembro de su entorno familiar o un círculo de amigos que tenga un trabajo que a ustedes les llame la atención o les resulte interesante. Y el objetivo es que ustedes recaben información en torno a los siguientes aspectos. ¿En qué consiste la actividad de esta persona? ¿Tuvo que estudiar formal o informalmente para realizar esta actividad? ¿Le resulta gratificante su trabajo? ¿En la actualidad trabaja del oficio o profesión que eligió? ¿Necesita de algunos trabajos complementarios para satisfacer sus necesidades? ¿Cuántos miembros integran su grupo familiar? ¿La actividad a la cual se dedican les alcanza para mantener a su grupo familiar? ¿Su actividad, su profesión o su oficio les permite o le permitió en algún momento ahorrar? Y si trabaja en relación de dependencia, ¿cómo es su relación con sus jefes y con su entorno de trabajo? Bueno, en relación a este punto, yo los dejo acá. En breve vamos a hacer también una clase, diríamos, de la unidad 1, el punto 2, que son los problemas económicos de la antigüedad. Vamos a ver un poco de Grecia y Roma, pero bueno, les voy dejando esto. Por favor, vayan estudiando, vayan viendo esta clase, las otras clases también subidas por el doctor Luis Pereira, y todo el material que tengan en la unidad 1, que casi todo el material es obligatorio. Creo que hay uno que es una bibliografía complementaria, pero está claramente detallada. Bueno, nos vemos en la próxima entrega. Las dejo y los dejo. Saludos.